Marx nos va a decir que va a agarrar a Hegel, que estaba de cabeza, y lo va a poner sobre sus pies, lo va a explicar. Y un resumen grosero podría ser el decir que Marx afirma que la única forma de terminar con la propiedad privada es terminar con la razón de ser de la propiedad privada. Muchas veces, la mayoría, esta propiedad privada tiene como finalidad el acrecentar el capital que la misma significa. Y vamos a dar un ejemplo, ¿no? El ejemplo clásico de un medio de producción, una fábrica. Esta fábrica que produce lo que ustedes quieran, vamos a decir que va a producir ladrillos. Para poder producir ladrillos se necesita materia prima. Hablamos de arcilla de pronto, agua, leña para un horno, el local donde se van a producir, y entre otras cosas también mano de obra. Si el acto de producir el ladrillo nos va a significar entre comprar el material, transportarlo, prender los hornos, etcétera, la madera, el alquiler del sitio, si lo alquilamos o lo que fuese, digamos que nos cuesta 10. Y luego en este proceso de producción hay unos 10 obreros, y a cada uno de esos obreros se les paga uno. ¿Ok? Póngale un sol, un dólar, una libra, lo que ustedes quieran. El total del costo de producción es 10 de la materia prima, 10 de mano de obra. Un ladrillo te cuesta a costo 20. Lo vendes en 25 y ese 5 que has producido extra es lo que se va a llamar plusvalía. Nosotros lo podemos denominar ganancia, ¿no? La ganancia. Pues bien, para Marx, esa plusvalía es un robo. Es el robo que haces de la posición, que puedes hacer gracias a la posición que tú tienes sobre los demás. Ese es el concepto básico de Marx. Y Marx va a decir que para evitar que eso suceda, para que no pueda haber esa explotación, se tiene que acabar con la plusvalía, y la única forma de acabar con la plusvalía, la única forma de acabar con los amos y esclavos es que ya no exista propiedad privada. Entonces, ¿quién tiene que tener la propiedad de las cosas? Las cosas deben ser de todos. Digamos que logramos que el Perú se vuelva un país comunista el día de mañana. Ahora las cosas son de todos. Sería una anarquía porque todos querrían usar determinadas cosas más que otras. ¿Quién administra las cosas? Porque las cosas son de todos, pero hay un administrador que las entregue a quien las va a usar, el Estado. Pero el Estado no existe, tiene que ser el gobierno, que también es un concepto y no existe. ¿Quién va a gobernar? El partido único, el Partido Comunista. Un solo partido en donde sus representantes, en base a la doctrina de que hay que darle a cada quien lo que necesita y exigirle a cada uno lo que puede dar, se van a administrar las cosas para que las tenga el que las necesite en el momento que las necesite, de acuerdo a las órdenes del partido. Entonces, el marxismo va a ser la ideología que va a plantear esta fórmula de socialismo-comunismo, que ya existía. No, Marx no es el descubridor, no es el inventor. Marx simplemente la va a teorizar de mejor manera. Y la va a aterrizar en la realidad Lenin en Rusia, en la Revolución Rusa. Una cosa extraña, porque Marx decía que esto sucedía en los lugares donde habían proletarios y los dueños de los medios de producción, en sociedades industriales. Pero Rusia no era una sociedad industrial, era una sociedad absolutamente feudal, donde se vivía como se había venido viviendo los últimos 500 o 600 años. Sin embargo, Lenin va a adecuar esta teoría marxista para poder aplicarla en Rusia. Les voy a dejar un video con el cual terminamos sobre la Revolución Rusa, donde van a poder entender un poquito más cómo es que estas ideas se plasman. Luego vamos a regresar a la teoría en la próxima clase, para ver cómo llegan al Perú.
Denme un segundo. Ustedes no han visto ese video, ¿no? Creo que se lo puse a la otra clase que tengo de Historia de las Ideas. ¿Me pueden decir por acá, por el chat? ¿Vieron el video sobre Lenin? Hola. Perfecto, lo voy a mostrar. I go to America! No, it's not me. Mi hermano mayor Lenin me cae mal por intenso. Para empezar, me llama camarada desde que tengo memoria. Siempre me quita mis dulces y las cosas padres porque dice que todos debemos tener lo mismo. Oye, devuélvemelo, es mío. Ese es imperialista, camarada. Fomenta la desigualdad del capitalismo. Mejor juega con los muñecos del proletariado. Y cuando le digo algo, se avienta un discurso que dura horas y horas y hace que Perdón. estar muerto. ¿Tuyo? ¿Tuyo, camarada? El egoísmo capitalista te ciega. Se te olvida que todos somos iguales. En palabras de Marx, ¡ay ya! El capitalismo es trabajo muerto, que como un vampiro vive solo para chupar el trabajo al vivo. A la próxima te toca Gulag. Además, se la pasa escuchando himnos feos, viendo películas raras y reuniéndose para hablar de política con sus camaradas. Un hippie, un fósil, otro intenso, un gordo y una fea. Los proletariados no tienen nada que perder más que sus cadenas. Ellos tienen un mundo que ganar. Trabajadores de todo el mundo, ¡uníos! Además, huelen feo. Siempre habla del verdadero Lenin y la Revolución de Octubre, a la cual le debemos todo y cómo el comunismo fue lo mejor que le pasó a este mundo. Mi pregunta es, ¿en realidad eran tiempos mejores o mi hermano es solo un payaso? Espero pueda ayudarme. Atentamente, Luis Jaimito. Bueno, Luis Jaimito, sin duda el verdadero Lenin es una de las figuras más importantes de la historia moderna, tanto que los rusos mandaron su foto de bebé al espacio. ¿Qué es eso, papi? Es Baby Lenin, hijo. Baby Lenin. Sí, Lenin es mi héroe, porque surgió del proletariado, las clases desprotegidas y enfrentó a los asquerosos capitalistas. Los puso en su lugar. ¡Gloria al pueblo! ¡Gloria! Bueno, no precisamente. En realidad, Lenin no provenía de las clases más desprotegidas de Rusia. Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin para los amigos, nació en 1870 en una familia de clase media que, si bien no era rica, vivían cómodamente en la Rusia zarista. Lenin era un joven brillante, jugaba ajedrez y aprendía idiomas. Disculpa que interrumpa tus lecciones de latín, Baby Lenin, pero quiero decirte algo. Dime, papi, para ti tengo todo el tiempo del mundo. Baby Lenin, has crecido grande y fuerte como el pino de Siberia. Estoy orgulloso de ti. Nada nunca nos separará. Nunca, eres mi mejor amigo. Pero en 1886, el padre de Lenin murió por un derrame cerebral. ¡No! ¡Padre! ¡Te maldigo, Dios! ¡Renuncio a ti! Baby Lenin ha muerto. Ahora seré Lenin, el oscuro, un muchacho de conducta errática y desafiante ante la autoridad, aunque todavía buen estudiante y con aptitudes para el debate y la oratoria. Sí, lo que él diga.
Lenin se volvió un poco intenso, especialmente cuando su hermano, que era miembro de un grupo radical, le presentó los libros de Marx y la ideología comunista. La tiranía de las clases burguesas sobre el proletariado no puede ser tolerada. Muy bien, estoy muy orgulloso de ti, hermano. Tu capacidad de oratoria y tu actitud desafiante a la autoridad te harán llegar lejos en esta vida. Gracias, hermano mayor. Eres mi mejor amigo. Y tú el mío, Lenin Oscuro. Bueno, ahora me voy. No me esperes a cenar. Voy a usar esta bomba en forma de libro para matar al zar. El hermano de Lenin fue apresado por intentar asesinar al zar y más tarde colgado por traición. Aquello definió para siempre la personalidad de Lenin y su postura contra el gobierno ruso. Te maldigo, zar. Dedicaré toda mi vida, así como mi gran capacidad de oratoria y actitud desafiante ante la autoridad, para derrocar este imperio y establecer la justicia para el proletariado. Lenin comenzó entonces su carrera política. Como universitario se unió a grupos radicales socialistas, participaba en asambleas y manifestaciones, tomaba parte en debates políticos, denunciaba al gobierno de los zares y abogaba por el pueblo de Rusia. Y miren que a los rusos les faltaba ayuda. Rusia era un imperio enorme, pero su situación era poco favorable. Constantes heladas y sequías provocaban hambrunas y enfermedades. El pueblo estaba disperso en un territorio gigantesco y hostil. No había trabajos, la sociedad era prácticamente analfabeta y estaban muy atrasados tecnológicamente. Casi todos campesinos vivían en condiciones parecidas al medievo. Rusia era sin duda uno de los países más pobres del mundo. ¿Qué tan pobres? Somos tan pobres que no podemos prestar atención. Somos tan pobres que las mujeres se embarazan solo para tener algo en el estómago. Somos tan pobres que los ladrones entran a nuestras casas solo para practicar. Somos tan pobres que nos comemos la paja del techo de nuestras casas. Eso no es gracioso. Pero es verdad. Aunque no era igual para la aristocracia rusa. Los zares habían gobernado como emperadores los últimos 300 años, y no es de extrañar que las ideas de revoltosos como Lenin los molestaran, tanto como para exiliarlo del país en 1885. ¡Volveré! A principios del siglo XX, Rusia estaba al mando del zar Nicolás II, heredero de la gran dinastía Romanov, una línea de poderosos gobernantes a la que él, no hacía mucho honor. Nicolás recibió un país cansado, enojado y devastado por la pobreza. Y sumando eso a que él no quería ser zar, hacía las cosas mucho más complicadas. Eso y que era el zar menos popular de la historia. Pueblo de Rusia. Yo sé que nadie me quiere, que creen que soy muy malo por mandarlos a cada rato a Siberia y por vivir en un palacio con 1500 habitaciones cuando ustedes tienen que formarse 18 horas con una papa fría. Pero tengo la solución. ¿Nos va a dar de comer? Mejor aún, nos vamos a la guerra contra Japón. Y cuando digo nos, me refiero a ustedes. Juntos demostraremos que Rusia es el mejor país de todo el planeta. Ganen y tráiganme recuerditos. Pues es eso, los mando a Siberia. ¡Viva el zar! Los rusos marcharon llenos de orgullo, pero estaban en desventaja con la marina japonesa, que era más moderna y mejor equipada. La derrota rusa de 1905 fue vergonzosa. El descontento fue general y la crisis más severa. Empezó a haber huelgas, manifestaciones y paros. Los inconformes eran cada vez más y la represión más dura. Le llevó a Nicolás II 9 años idear otra solución. Pueblo de Rusia, yo sé que aún no me quieren y están enojados por lo de Japón y porque yo juego badminton cuando ustedes trabajan 25 horas seguidas en una mina cochina. Y además tiene un monje malvado como consejero. Sí, eso también, pero tengo la solución a todos nuestros problemas. Vamos a entrar a la Primera Guerra Mundial. ¿Primera significa que va a haber otra? No lo sabemos, pero el caso es que se van a matar alemanes y a poner en alto el nombre de Rusia. Ahora sí. Pero creí que los japoneses ya habían demostrado que somos unos idiotas. Pero eso fue porque era por mar, aquí es por tierra. Y ya verán, todo saldrá bien. Tenemos un rifle por cada 15 personas, así que tendrán que compartir. Enfrenta al mundo con Protex Facial.
Rusia entró a la Primera Guerra Mundial en 1914 y se enfrascó por años en un conflicto que no parecía ir a ningún lado. En 1916, el zar se dirigió al frente para comandar él mismo la guerra, pero con su nulo conocimiento militar solo empeoró las cosas. Esa fue la gota que derramó el vaso para el pueblo ruso. En 1917 el descontento ya era general y en febrero de ese año estalló la revolución. ¡Revolución! Una serie de marchas masivas a las que se unieron todos los sectores de la sociedad. Todos en Rusia están enojados, hay huelgas por doquier. Así que fueron a Petrogrado y estalló la revolución. Estalló la revolución. Todos los rusos fueron a marchar para derrocar al zar. Los campesinos, los obreros, los señoras con hambre y sus esposos. Zanguiev y todos los demás están en la revolución de febrero. ¡Revolución! Y cuando se dice todos los demás, es en serio. A las manifestaciones en Petrogrado se unieron los soldados del zar, lo que dejó al emperador con muy pocas opciones. Pocos días después de la revolución del 26 de febrero, Nicolás II, quien estaba atrapado en el frente contra los alemanes, fue obligado a abdicar. ¡Zar! ¡Abdique! Y ensuciar el nombre de la familia, renunciar a una dinastía de 300 años, acabar con uno de los imperios más poderosos de la Tierra. ¡Sí! Bueno, ¿dónde firmó? La caída del zar marcó un nuevo inicio para Rusia. Los trabajadores organizaron gobiernos propios que llamaron soviets, asambleas democráticas en las que toda la gente podía participar. Por primera vez el pueblo ruso pudo decidir sobre sí mismo. O casi, porque entonces se fundó un gobierno provisional, constituido por la Asamblea Zarista y encabezado por el político Alexander Kerensky. El gobierno de Kerensky no era muy diferente al del zar. Protegía los intereses de la aristocracia y no compartía la idea de los soviets, de darle todo el poder al pueblo, lo que trajo de vuelta la inconformidad y la confrontación a Rusia. Y a todo esto ustedes se preguntarán, ¿dónde estaba Lenin? Verás, niñita, aún paralítica, tu amiga Clarita es una asquerosa capitalista opresora de la clase trabajadora. Esa eres tú. ¡Ay, sí, Lenin! Lenin estaba exiliado en Suiza, pero cuando supo de la caída del zar decidió volver a Rusia, cosa que no era fácil, pues Europa seguía en la Primera Guerra Mundial y las rutas de transporte estaban controladas. Pero Lenin encontraría ayuda en el lugar menos esperado. ¿Falló el challenge? Momentos intensos, sabores intensos. Detrás de las paredes de este vagón de tren blindado se encuentra el arma más poderosa de todas. Aquella que dejará a Rusia fuera de la jugada de la Primera Guerra Mundial. ¿Primera significa que habrá otra? No lo sabemos. Ahora, contemplad la mayor fuente de caos que ha creado la raza humana. Un montón de nogales revoltosos y cochinos. Mándenlos directo al corazón de Rusia y no abran el vagón hasta llegar. No queremos que organicen una de sus asambleas generales en nuestras tierras. Alemania permitió a Lenin y a otros exiliados regresar a su patria con la esperanza de que su presencia desestabilizara el gobierno de Kerensky y debilitar el frente ruso en la Primera Guerra Mundial. Y vaya que funcionó, porque apenas llegó, Lenin se dedicó a hacer lo que mejor sabía hacer. Usar mi capacidad de oratoria para demostrar mi actitud desafiante ante la autoridad. Se dio inicio a una campaña propagandística para implantar los ideales del comunismo en Rusia. Lenin pensaba que los rusos tenían ante ellos la posibilidad de establecer la verdadera revolución, destruir las clases sociales y finalmente implantar los ideales del marxismo. Corrección, los ideales del marxismo no eran los mismos que los de Lenin. En realidad, el comunismo planteado por Marx... Momento, gordimundo. Tienes razón, pero no eres el apropiado para explicarlo. Para ello he traído a uno de mis viejos alumnos. Tonterías, nadie es más apropiado que yo, que he leído 7 veces todas las obras de Marx en alemán original, así como los borradores inéditos de las obras de Marx y Engels que nunca se publicaron. Ninguno de tus mediocres alumnos de primaria sería capaz de... Adelante, Carlitos. Muchas gracias, Dante.
¿Y ese gordito? Ah, ignóralo. ¿Qué nos decías? Sí, cuando yo escribí sobre la lucha de clases, fui muy específico cuando dije que la revolución comunista solo era posible en los países desarrollados. Establecí que la lucha de clases se daría entre la clase burguesa, es decir, los propietarios de los medios de producción como los comerciantes y los dueños de las fábricas, contra la clase obrera, los trabajadores de la industria. Pero en Rusia no existía ninguna de las dos cosas. En vez de burgueses, solo había una aristocracia caduca y más que obreros, eran campesinos regados en un enorme territorio. Y bueno, solo míralos. Somos tan pobres que no sé siquiera qué es un medio de producción. ¿Eso fue un chiste? Pues ya no sé la verdad. Para mí, la revolución debía partir de la industria, la cual pasaría a manos del proletariado y produciría estabilidad económica. Pero en Rusia no había nada de eso. Era imposible según mis planteamientos. Al parecer a Lenin no le importó. Cambió mis ideas. Estableció incluso que Rusia debía ser un lugar donde se debía dar la verdadera revolución comunista y lo llamó marxismo-leninismo. Esa es la verdad. Oh, maestro Marx, sus trabajos han inspirado toda mi vida. Quisiera aprovechar la ocasión para exponerle algunas de mis cavilaciones. Si el pecado termina como concepto de puro dominio, como fábrica de culpa y lamento que no termina en esta vida o en la siguiente, el mundo carece de sentido y en la imposibilidad de otorgarle uno, lo mejor es colapsar todo cuanto de inútil hay para dejar que acontezca la nada. Y esa es mi tesis. Así que a partir de los planteamientos del materialismo dialéctico, maestro Marx, ¿cuál cree que sería la antítesis? Mi antítesis es que te vayas al carajo, gordo. Yo me largo. Marx representing Mother Russia. Paz, bitches. Con el marxismo-leninismo cobrando fuerza, el gobierno de Kerensky era cada vez menos popular ante la población, especialmente cuando éste decidió mandar más tropas a la Primera Guerra Mundial. Los rusos estaban cansados de morir en una guerra inútil. No estaban contentos con la decisión, así que optaron por salir a las calles una vez más para protestar. ¡El poder al pueblo! Y les dispararon. El gobierno provisional optó por la represión violenta y comenzó a perseguir a los opositores. Todos esperaban que Lenin apareciera, alzara la voz y dirigiera a las masas en contra de los opresores. Pero en realidad se puso un disfraz y escapó a Finlandia en un tren, como niña chiquita. ¿Ha visto a este hombre? ¿Oh? Bueno, disculpe las molestias. ¿Le han dicho que tiene unos ojos hermosos? Oh, oficial, es usted un pícaro. En realidad su verdadero disfraz era este. Pero así es más divertido. En Rusia la gente no estaba dispuesta a volver a los años represores del zarismo, así que tomaron las armas y se levantaron en una nueva revolución. ¡Revolución! Una que Lenin alentaba desde su exilio en Finlandia. ¡Derroten a los sucios capitalistas! ¡Mátense por el proletariado! ¡Yo los veo desde aquí! Sí. Y es entonces que en 1917 inicia la Revolución de Octubre. Las tropas revolucionarias avanzaron sobre el Palacio de Invierno dispuestos a arrestar a Kerensky y a los otros miembros del gobierno provisional. Suena más fácil de lo que era, porque los revolucionarios no contaban con las 1,500 habitaciones del palacio. ¡No se nos escaparán! Sé que están detrás de alguna de las 1,500 puertas. ¡Como aquí! No, aquí no. Siguiente. ¡Atrevido! Se fueron por allá. ¡Corran! Nunca los encontraron. Kerensky y sus hombres pudieron escapar, y su huida marcó el triunfo de la revolución. Además, se encontraron algo mejor. ¡La cava del zar! Los revolucionarios vaciaron las legendarias cavas de los Romanov.
Toda la ciudad festejó con alcohol en una de las borracheras más épicas de la historia del mundo. Al día siguiente, Lenin regresó a Rusia para consagrar el triunfo de la Revolución de Octubre. ¡Camaradas! ¡He vuelto! El triunfo al fin está en nuestras manos. ¡Comienza el gobierno del proletariado! Es un día glorioso para ver a este pueblo florecer. No grites, Calvo. Nos duele la cabeza. Porque a la borrachera más épica de la historia siempre le sigue la cruda más épica de la historia. Así es, la nueva Rusia empezó con una supercruda. Lenin y los revolucionarios tomaron el poder. Repartieron tierras a los campesinos, fortalecieron a los soviets y comenzaron con campañas de alfabetización por todo el país. Se estaba preparando el terreno para el siguiente paso que debía dar la Rusia libre: elecciones democráticas. Lenin, encabezando el partido bolchevique, convocó a la elección de una asamblea que representara los intereses de todos los ciudadanos. ¡Camaradas! Al fin ha llegado el momento de establecer el orden socialista, la justicia y la igualdad. Voten por los bolcheviques, que los escuchamos a ustedes, siempre a ustedes, para construir una nación libre y democrática. Nótense el énfasis en libertad y democracia. Libertad y democracia. Pero Lenin y los bolcheviques perdieron las elecciones en la asamblea. Ok, está claro que ustedes no saben lo que les conviene. Yo sí, así que ahora será lo que digo yo, y solo yo. Y tal vez Leonito. ¿Y qué pasó con eso de la libertad y la democracia? ¡Traidor a la revolución! ¡Dispárenle! Lenin disolvió la asamblea y le dio todo el poder a los bolcheviques. Comenzó entonces el enfrentamiento entre grupos políticos: Lenin y los bolcheviques, que querían un sistema socialista, y los opositores mencheviques, menos radicales, que deseaban el capitalismo. Pero Lenin, con esa gran capacidad de oratoria y enorme personalidad, pudo hacer que todos se unieran y se instaurara el régimen comunista. Bueno, eso, y empezó a utilizar una policía secreta llamada la Checa para matar y desaparecer a todos los que se lo opusieran, aunque fuera un poquito. ¿A dónde me llevan? Yo solo dije que a Lenin le quedaría mejor otro tipo de barba. Y así el gobierno del pueblo está a salvo. A ver, chicos, esto dura bastante más, me parece, así que de repente mejor retomamos en la próxima clase, de paso que explicamos cómo es que esto se une con la política peruana, que al final es a donde vamos a llegar. Nos queda un minuto de clase y sé que ustedes tienen otras clases después. Dos cosas. A ver, sáquenle un pantallazo a la... Ahí está. Bully Magnets. Son las cosas que los profesores no pueden explicar, creo que algo así le llaman. Hay que ver la próxima clase, la posibilidad de un día para hacer exposiciones de noche. A eso de las 9, 10, nos quedamos con los que puedan hasta que terminemos de exponer. Vayan haciéndose la idea que va a ser un día de la próxima semana, ¿ya? La próxima clase, creo que tenemos examen. Si mal no recuerdo, tenemos la práctica, ¿no? A ver, 5. Sí, la práctica de Homo Deus es la próxima clase. Sí, Brigitte, lo he dicho un montón de veces, lo tengo acá apuntado. Una semana antes del parcial tenemos la práctica del examen que tenían que leer. Lo dije al comienzo de la clase hace un montón de tiempo. Así que ese día tenemos esa práctica y vemos todo esto antes de irnos al parcial, para ver qué cosas van a entrar también en el parcial. La práctica es rapidita, así que no se preocupen. Basta con que hayan leído el libro. Ok, 6:30, próxima clase. Entonces, vemos qué día... el parcial es la siguiente, dentro de 2 semanas. El parcial es el 12, me parece. A ver. 12, sí. Nuestro parcial es el 12. Ok, nos vemos entonces la próxima semana con esa práctica sobre el Homo Deus. Adiós, nos vemos. No, exposiciones no.